Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Después de uno de los últimos videos que saqué sobre el evento que va a realizar Israel, el evento de diversidad de género ahí cerca al Mar Muerto, y también me comentaron sobre la visión rabínica en enseñanzas como el Talmud sobre esta diversidad de género. Hay 7 condiciones o 7 distintos géneros, entre comillas, que ellos estudian y que contemplan dentro de esta tradición. Entonces aquí vamos a hablar del origen, de las leyes, de cómo esto se generó en las humanidades. Entonces tenemos primero el tema del Talmud. Los 7 géneros en el Talmud. El judaísmo ha reconocido a las personas no binarias durante milenios. Me llamó la atención esto porque, claro, cuando me preguntaban cuál es el origen de todo esto, se sabe que desde las culturas más antiguas ya esta práctica existía. Y ese es uno de los argumentos que muchos utilizan para decir que esta condición de género es natural, porque siempre ha acompañado a la humanidad, siempre ha sido presente desde las culturas más ancestrales. Y sí, es cierto, desde los tiempos más remotos se tienen registros de este tipo de prácticas. Pero la humanidad nace con esto, es decir, todo esto podría considerarse como algo natural, o hay algo que no se nos está contando. Y eso es lo que quiero tocar acá. Dentro del Talmud hay 7 géneros o 7 designaciones de género. Los dos primeros son Sakar y Nekevá, que son hombre y mujer, los más comunes. Luego en la tercera condición están los andróginos, que tienen características tanto masculinas como femeninas. También quiero referirme a eso porque muchos dicen que, bueno, en el origen, el Adán original, no estaba dividido en géneros, que eso fue parte de la manipulación, que el primer Adán pues era andrógino. Bueno, vamos también a despejar esa duda o a entender qué ocurrió ahí. Luego el cuarto es el Tumtum, que es carente de características sexuales. El quinto es Ailonit, es alguien que se identifica como una mujer al nacer sin desarrollar características sexuales femeninas secundarias en la pubertad. Es decir, es alguien que se identifica como mujer, pero no tiene características femeninas. Está el sexto, que es el Saris Amá, identificado como varón al nacer sin desarrollar sexo masculino secundario. Esto es lo contrario, alguien que se identifica como varón, pero no lo es. Y por último está el Saris Adam, que se identifica varón al nacer sin desarrollar características sexuales masculinas secundarias debido a la castración. Bueno, ya este es otro caso de alguna intervención, bueno, lo que hoy en día se conoce como transgénero, como un transgénero que cambia su condición sexual. Entonces, estas son las 7 condiciones que desde la antigüedad en el rabinato, dejaron plasmados en las enseñanzas. Los rabinos también tenían la tradición de que el primer ser humano era tanto hombre como mujer, que esto se origina de ahí, ¿no? De esa visión de la cábala, de ese primer Adán, de ese Adán primordial, que tenía unidas esas dos condiciones de género. Versiones de este Midrash se encuentran en toda la literatura rabínica, incluida el Talmud. Como dice acá, uno de los rabinos, Yirmeya ben Eleazar, cuando dijo: Adán fue creado primero con 2 caras, una masculina y otra femenina. Como está dicho, me has formado detrás y antes pusiste tu mano sobre mí. En otra enseñanza dice que el primer ser humano fue creado tanto masculino como femenino, con 2 caras. Posteriormente, este ser humano original se separó y se convirtió en 2 personas distintas, que es la tradición de Adán y Eva, un hombre y una mujer. En el lenguaje contemporáneo podríamos decir entonces que el primer humano fue no binario. Esta tradición de que el primer humano era andrógino o tenía las 2 sexualidades proviene de las interpretaciones rabínicas en el Talmud, bueno, en la Cábala, de que ese era el hombre perfecto. Pero aquí hay una jugada que ya yo he hablado en otros videos que muchos no perciben. Ellos ponen al ideal del ser humano, es decir, al humano perfecto, como aquel que tiene la capacidad de condensar o unir los 2 sexos. Es decir, un ser humano andrógino o incluso no binario. Por eso, la gente de raza pura de este pueblo, los que dominan el mundo, son los que más promueven esta famosa agenda multicolor, que, bueno, es la que ahora mismo ya ha ido ganando muchos derechos y es la que está utilizando a las comunidades de personas que están bajo estas condiciones para implantar una condición en el mundo que no es natural. Entonces, el ser humano no binario es lo que esta gente enseña como el hombre perfecto. ¿Y cuál es la enseñanza que en realidad quieren transmitir? Es decir, que el ser humano, entre más
se abra, ¿no?, a esa condición de experimentar las dos sexualidades, pues estará más conectado a ese principio. Ese es el mensaje que está debajo de esta creencia de que, bueno, el hombre perfecto realmente estaba como andrógino. Y ahorita, como les decía, vamos a explicar qué significa todo esto. Así que te venden el modelo del humano no binario como el hombre perfecto. Vuelvo y repito, ellos lo promueven hacia los gentiles, no hacia dentro de su propio pueblo, porque dentro de su propio pueblo las leyes de su Dios dice: no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación, lo dice creo que en el Levítico. Entonces para ellos está prohibido, pero hacia los gentiles lo promueven sin ningún tipo de pudor. ¿Y por qué lo promueven? Porque aunque digan que todo esto es libertad y todo esto, ellos saben que es una condición y unas prácticas que destruyen el espíritu humano. Véanse el video que hice hace poco sobre el plan de Jehová con el tema de esta diversidad de género y lo vamos a entender mejor. Porque aquí vamos a hablar más que todo de esos orígenes. Entonces, estas son enseñanzas milenarias de los rabinos. Y cuando uno investiga sobre el origen de esta condición en la humanidad, claro, te aparecen todas las culturas, las más antiguas, de más de 5000 años incluso, como Mesopotamia, Egipto, Grecia, China, la India, el Imperio Romano. Todas estas culturas, imperios, civilizaciones tienen registros de prácticas de personas de la misma condición sexual. Todo tipo de diversidad de género se veía ya en esas épocas, incluso hombres que se disfrazaban de mujer. Ya había el proceso de, bueno, no era transgénero porque no estaba la tecnología, digámoslo así, para hacer esos cambios, pero sí en la ropa. Se vestían más femeninos y todo eso ya existía en esas culturas. Esto quiere decir que esa condición es propia de la humanidad, es natural, nace con la misma humanidad como creación, o fue algo que aprendimos. Y eso es lo que precisamente vamos a analizar, porque usted puede buscar desde las edades más antiguas, hay todo tipo de registros, imágenes, grabados que muestran personas del mismo género teniendo intimidad. Aquí vemos, por ejemplo, registros de Egipto, en toda África también, en la antigua América. Antes de 1492 ya existían personas que llamaban de dos espíritus, aunque fuesen dos hombres o dos mujeres, pues se unían. Ya tenían esas prácticas. Los aztecas, los mayas, en el imperio inca. Miren, por ejemplo, esta imagen. Estos son dos hombres teniendo, bueno, ya ahí se ve bastante gráfico lo que están haciendo. En más imágenes por acá, aquí vemos, bueno, esto es de lo que es la antigua Mesoamérica. Dos hombres aquí rozando sus aparatos reproductivos. Hay muchos registros. Aquí, esto es, si no estoy mal, en Grecia. Estos son dos hombres. Aquí vemos a este hombre tocándole aquí las partes bajas a este otro hombre. En esas civilizaciones era bastante común. Vemos aquí, por ejemplo, esto era en Pompeya, un hombre maquillado como mujer. Pompeya, que era el bacanal. De hecho, en Pompeya pasó algo parecido a lo de Sodoma y Gomorra, ¿no? El tema de la destrucción, en el caso de Pompeya, fue con el volcán. Aquí vemos en una copa un grabado de dos hombres, uno sentado encima del otro. De esto está lleno la historia. Por allá en Asia también vemos aquí dos hombres teniendo un encuentro cariñoso. Era lo que decía al principio, ¿no? Este es uno de los elementos que hace que muchos digan que no, esto es natural, el ser humano siempre ha convivido con esto. Pero yo quiero hablar del origen en el sentido de que, claro, aquí en este canal en otras ocasiones hemos mencionado que la persona que está bajo esta condición nace. Es decir, el que tiene la condición que siempre se ha sentido así desde que nació. Esa persona nace con eso. Entonces, es una condición que no es natural porque es propia de un degeneramiento espiritual, algo que ahora volveré a explicar. Pero este tipo de comportamiento no nace en la creación como tal, desde el origen de las humanidades, no nace como una condición. ¿Por qué? Porque si naciera en el origen como una condición, entonces sí, ahí habría que decir, oye, pero aquí como que hubo un error en el diseño, porque ¿cómo van a nacer seres humanos con una condición que no desarrollaron? Entonces este tipo de condición comienza a nacer primero con prácticas. Es decir, los primeros seres humanos, vamos a llamarlo de esa forma, que comenzaron a desprender de ellos energías contrarias, pensamientos negativos, una de las tantas cosas que hicieron fue tener prácticas de este tipo de diversidad de género. Se les ocurrió. Fue una de las cosas que estas humanidades desviadas comenzaron a hacer. Y uno de los libros que yo he utilizado para entender esto
es el libro de Historia y Verdad del Unicornio, que narra en símbolos el origen del dragón, así como lo hace el libro secreto de Juan, pero este es más específico en el tema de qué fue lo que hicieron como tal. Y aquí lo dice: el mismo día en el que el unicornio hizo surgir de la roca una fuente de borboteante vida, también se sembraron semillas de peligro. Entonces, cuando aquí habla del unicornio, está hablando de ese pensamiento perfecto, ese pensamiento luz, ese pensamiento creador que poseían las humanidades por ley, porque todos poseemos esa condición creadora desde nuestra mente, desde nuestro corazón, incluso también somos creadores a nivel físico en los órganos reproductivos. Nosotros tenemos esa condición creadora que por supuesto las primeras humanidades tenían, y que incluso esas humanidades tenían esa condición más pura, no más perfecta, y a eso se refiere el unicornio, el único cuerno o el único pensamiento perfecto. Sin embargo, en medio de esas humanidades se comenzaron a sembrar semillas de peligro. ¿Qué significa esto? Pensamientos de oscuridad, ideas o intenciones que no iban acorde a ese principio original. Y claro, aquí coloca el símbolo de la semilla. Usted coloca la semilla, ¿y qué pasa con esa semilla? Hacia futuro, crece, da fruto. Y como eran semillas de peligro, hacia futuro, ¿qué generaron en las descendencias de esas humanidades? Pues generaron el fruto de esas ideas distorsionadas. Mientras las aguas esparcían su humedad fertilizante, entonces aquí habla, todo esto es símbolos, pero más o menos ya se puede entender. Está hablando de un agua fertilizante. Claro, vamos llevando esto a la dimensión humana física del varón y la hembra, humanidades como nosotros. ¿Cuál es el agua que fertiliza? ¿Cuál es esa agua que fecunda, que es capaz de fecundar, por ejemplo, a la mujer? En el caso del varón es el semen. Ese es el agua que fertiliza, el fertilizante. Entonces, estas aguas se filtraban también, porque al decir también quiere decir que estas aguas naturalmente deben filtrarse, deben depositarse en un lugar, y en condiciones naturales pues es dentro del órgano reproductivo de la mujer, para que logren el propósito que es fecundar y dar vida. Ese es el lugar por naturaleza en el que esas aguas deben estar. Sin embargo, aquí dice que esas aguas se comenzaron a filtrar por otra parte, que ya no era la práctica natural, y se filtraron por fisuras tenebrosas y goteaban hasta cavernas secretas y ardientes que se entrelazan en las raíces de los montes. ¿Cuáles eran esas fisuras tenebrosas y cavernas secretas ardientes? ¿Cuál es ese otro orificio donde un varón puede depositar las aguas fertilizantes? Si vamos al cuerpo de la mujer, pues habría dos orificios más, y usted imagínese, ¿no?, toda la distorsión sexual de este mundo, y uno de ellos puede ser la boca y el otro puede ser el ano, el sexo anal, básicamente. Esas son las cavernas secretas. Entonces, este tipo de prácticas de desvirtuar las energías íntimas en aquel tiempo de humanidades anteriores, ese tipo de prácticas llevó a una distorsión del pensamiento, de las acciones, y una distorsión en general incluso de la espiritualidad de esas humanidades. Terminaron degradándose, y ahí donde producen energías contrarias que este libro llama el dragón. Allí, en esas cámaras del abismo, la carga vital de esas aguas sagradas se gastó por primera vez en criar algo viviente. O sea que esa energía no se destruyó, ese pensamiento no fue vano, sino que esa distorsión y esas aguas que se filtraron terminaron alimentando con su carga vital otro tipo de vida. Ya no era la vida natural, sino era un proceso que se comenzó a gestar ahí de vida antinatural. ¿Y qué fue lo que nació? Nació entre fuegos y tinieblas el dragón. El dragón es una energía contraria, un pensamiento distorsionado que comenzó a consumir esas humanidades. Y el dragón es la oscuridad, es la maldad que nació en unas humanidades desviadas. Así fue como nació el mal en la creación. No fue creación de Dios, eso fue responsabilidad de las humanidades que decidieron desvirtuar, voltear las polaridades creadoras, y bueno, comenzaron a hacer lo que quisieron en su albedrío, y el efecto fue esa dimensión de oscuridad que a partir de ahí se proliferó en las descendencias. Entonces, no es que esas humanidades cuando comenzaron a hacer esto hayan nacido bajo la condición de diversidad de género. No, no tenían esa condición. Eran humanidades normales, pero ¿qué pasa?
comenzaron a experimentar, comenzaron a decir, oye, ¿qué tal si lo hacemos de otra forma? Vamos a ver si lo hacemos así. No contemplaron esas leyes originales para crear y lo hicieron como se les dio la gana. Y comenzaron a tener este tipo de prácticas. Hombre y mujer, pero volteando esos orificios, hombre con hombre, mujer con mujer. Bueno, todo lo que hoy en día usted ve en esta humanidad, ya eso se hacía en otros tiempos. Entonces, todo este tema de la diversidad que vemos acá, que hoy en día pues a muchos los escandaliza, a otros los llena de orgullo, pero todo este tema de diversidad no nace aquí en el planeta Tierra. Esta humanidad no creó esa condición. Esto no nació con nosotros y no es natural. Esto comienza a originarse por prácticas distorsionadas hace miles de millones de años en humanidades anteriores a la Tierra. Gran parte de estas humanidades que hicieron estas prácticas no se arrepintieron, siguieron en su proceso destructivo y posteriormente se convirtieron en esas razas desviadas, degradadas que, bueno, perdieron incluso el aspecto humano natural que tenían, convirtiéndose en reptiles y razas totalmente hostiles. Esas razas hostiles son las que terminaron cayendo o invadiendo el planeta Tierra hace miles de años y es lo que las culturas antiguas llamaron los dioses, los Elohim, los ángeles caídos, los demonios, bueno, como usted le quiera llamar. Básicamente son seres que no eran originarios de la Tierra, vinieron aquí en sus naves con su tecnología de otros mundos y al llegar aquí pues implantaron el mismo sistema de manipulación que ya habían implementado en mundos anteriores, llevando a la destrucción a muchas humanidades. Aquí vinieron a hacer lo mismo. Y una de las cosas que trajeron acá para enseñarle a los seres humanos precisamente fueron esas prácticas de sexualidad distorsionada. Prácticas homosexuales, vamos a decirlo como es. Esas prácticas, estos seres que cayeron acá, fueron los que se las enseñaron a hacer a los seres humanos, evidentemente distorsionando nuestro pensamiento, entregándonos conocimientos errados, ¿no?, de lo que es el vínculo natural reproductivo. Y en la medida que fueron avanzando los tiempos, pues la humanidad comenzó a replicar eso. Entonces eso nace como un proceso de prácticas distorsionadas. Pero ¿qué pasa? Que estos seres saben que al enseñarle esto a una humanidad, y cuando esta humanidad comienza a replicarlo en los tiempos durante cientos o incluso miles de años, ellos saben que esta práctica inicia un deterioro espiritual en los seres humanos. Y se aseguran que las futuras generaciones que van a nacer en ese proceso de reencarnación, ellos saben que algunos de esos espíritus ya van a comenzar a nacer con la condición a nivel espiritual. Comenzó como prácticas y luego muchos seres humanos comenzaron a nacer con la condición ya adquirida a nivel espiritual, tanto así que pierden, ¿no?, esa capacidad de identificarse de un género o de otro. Y por eso es que todas las culturas humanas están llenas de estas prácticas, ¿no?, en todos los registros que se ven. Ahora, si vamos al libro secreto de Juan, entendamos lo de andrógino. Es verdad que las primeras humanidades no tenían esa división de hombre y mujer. Bueno, aquí lo podemos entender porque el tema de andrógino, el libro secreto de Juan lo refiere primero a las fuerzas creadoras. Cuando dice acá, ella es el primer poder, ella es el primer pensamiento, la imagen del espíritu. Ella se convirtió en el vientre universal porque ella lo procede todo, el Padre común, la primera humanidad, el Espíritu Santo, el varón triple, el poder triple, el andrógeno con 3 nombres. El reino eterno entre los seres invisibles, el primero en salir. Bárbelo. Entonces, aquí está hablando de la segunda fuerza que se gestó en la creación. Recuerden que aquí no estamos hablando de personas. Cuando habla del Padre, de Bárbelo, del Vástago, esas 3 primeras fuerzas no son personas. Precisamente son leyes, fuerzas creadoras y que a partir de estas fuerzas se creó todo lo que existe. Entonces, cuando habla de el poder andrógino, está diciendo que estas fuerzas contienen la fuerza él y la fuerza ella. Es decir, no es que se tengan que unir como 2 seres humanos para poder crear, sino que en sí mismas contienen las 2 fuerzas. Por eso son andróginas. Pero, vuelvo y repito, está hablando de las leyes del origen. Ahora, las primeras humanidades tenían esta condición y aquí quiero explicar algo. Bueno, aquí mientras les muestro el gráfico de un ejemplo, ¿no?, para que entendamos la naturaleza de las 4 humanidades que habla el libro secreto de Juan. Humanidad de oro, de plata, de bronce y de hierro,
que ya son los humanos físicos como vemos ahí. Hay que decir que las primeras humanidades eran de luz y de espíritu. Entonces, cuando hablamos de esa condición o esa dimensión de luz y espíritu, ahí no hay género, ahí no hay biología, no hay cuerpo físico donde estas fuerzas se manifiesten por separado, como lo vemos en la dimensión humana. Entonces, sí, en la dimensión espiritual no hay géneros. Si usted pudiese sacar su espíritu y contemplarlo, ¿de qué género es? Eso no tiene sentido en la dimensión espiritual. Entonces, el espíritu sí contiene las dos fuerzas. Ojo, las fuerzas. No estoy hablando de género, porque ya el género es a nivel físico, a nivel biológico. Entonces, el espíritu contiene la fuerza él y ella. Pero de acuerdo a la ley de causa y efecto, cuando un espíritu reencarna en un cuerpo físico, que por esa misma ley de causa y efecto va a ser hombre o va a ser mujer, entonces el espíritu resalta la fuerza él o la fuerza ella de acuerdo al cuerpo en el que va a encarnar. Entonces, si es un cuerpo biológicamente masculino, la fuerza que se va a manifestar en ese cuerpo es la fuerza él. Y eso se traduce pues a lo que es el varón. Y pasa lo mismo con la mujer, se resalta la fuerza ella. Pero eso es ya cuando el espíritu encarna. Si sacamos el espíritu no tiene ninguna de estas manifestaciones. Entonces, cuando se habla de que no, el primer hombre perfecto era andrógino y todo esto, no está relacionado como tal a los géneros, sino que las primeras humanidades, al no tener cuerpo físico, no se manifestaban esas fuerzas por separado. Ya cuando vamos a la dimensión humana, como vemos ahí de las humanidades físicas, sí era necesario que estas humanidades se manifestaran a nivel físico en ambos géneros, porque ya en la dimensión física, los seres humanos, pues un ser humano en su cuerpo físico no se puede reproducir con él mismo, necesita la otra fuerza para complementarse. Entonces, dentro de ese diseño natural en la creación, en las humanidades físicas, las fuerzas ya a nivel biológico se manifiestan en cuerpos separados. Un espíritu manifiesta la fuerza a él y el otro la fuerza a ella de acuerdo al cuerpo físico. Ese es el diseño para las humanidades físicas con cuerpo. Las humanidades anteriores que no tenían cuerpo es otro el diseño, es otra la condición. En esas humanidades no hay unión de tipo sexual como la hay aquí en el plano físico. No es esa visión rabínica de que la perfección es contener las dos fuerzas para parecerse a ese primer hombre y lograr esa condición no binaria. Eso tiene un trasfondo de verdad, pero no quiere decir eso que nuestro diseño sea defectuoso, no, es así por naturaleza. Luego, cuando vayamos avanzando en ese proceso de ascenso, que ya lleguemos a escalas más avanzadas a nivel espiritual, ya la reproducción será de otra forma, pero hace parte del modelo, del diseño natural de estas humanidades en ascenso. Jesús en sus enseñanzas también dio una referencia con los eunucos. Y esto lo menciono en esta última parte para entender cómo luego esto pasa de ser unas prácticas distorsionadas a una condición espiritual de nacimiento. Jesús acá lo dice en Mateo 19. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces él está hablando aquí a los apóstoles en el tema de reproducirse o tener pareja, ¿no? Para crear una familia. Hay personas que no pueden hacer eso porque nacieron así desde el vientre materno. Entonces esto tiene dos lecturas, ¿no? Una es que haya nacido con una condición de infertilidad, que no puede tener hijos, básicamente. Pero la otra condición es que haya nacido bajo la condición esta de diversidad de género. Entonces, como prefiere o se siente atraído una persona de estas por alguien de su misma condición sexual, al unirse con alguien de su misma condición, tampoco puede tener hijos, porque no hay reproducción ahí. Pero miren lo que dice él, algunos nacen del vientre, algunos de los eunucos, o sea, ya nacen así. Luego habla de los que son hechos eunucos por los hombres. Bueno, y aquí viene el proceso de operaciones para que usted quede infértil, o procesos de castraciones como se hacía en la antigüedad, porque el término eunuco hace referencia precisamente a lo que históricamente eran hombres utilizados en cortes imperiales como sirvientes de confianza, por ejemplo, para cuidar el harén de los reyes. Entonces, claro, el rey se iba a poner a cuidar su harén, que el harén eran muchas mujeres,
no era muy confiable poner a un hombre común y corriente a que le cuidara a las mujeres, porque podía terminar enredándose con alguna de ellas. Entonces, castrando a este sirviente evitaba que pasara una situación de esa. Entonces, ese es el tipo de eunuco, el símbolo que utiliza Jesús para poner los ejemplos. Y luego está el otro caso de los eunucos, que son los que, bueno, deciden por cuenta propia no tener hijos, no tener familia, y, bueno, tienen la fortaleza para vivir en esa condición, que evidentemente hay casos. Pero me quiero referir a los primeros, los que nacieron así del vientre de su madre. Y esto lo termina de explicar desde mi punto de vista Apocalipsis en el mensaje a las 7 iglesias, que las 7 iglesias realmente son los 7 chakras del espíritu humano. Apocalipsis es un mensaje hacia futuro. Y en el futuro no iban a existir las iglesias que fundó Pablo en Asia Menor. O sea que no tiene sentido lanzar un mensaje a futuro a unas comunidades que no van a existir, porque si no existen, ¿quién lo va a leer? O sea, no tiene sentido. Entonces, ese futuro nos está indicando que este mensaje está dirigido a otra dimensión. Este mensaje está dirigido realmente a toda la humanidad, pero específicamente al espíritu humano. Son 7 chakras, son 7 iglesias. Y a la primera, esta que vemos acá, el chakra raíz, el que está a nivel de los genitales, el mensaje de Apocalipsis le dice lo siguiente: yo conozco tus obras, porque el chakra guarda información de toda tu existencia, de todas tus vidas. Entonces las obras de ese primer chakra están guardadas ahí. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los que dicen ser apóstoles, bueno, esto tiene varias interpretaciones. Si vamos al nivel de las religiones, los que dicen ser sacerdotes o pastores o gurúes, ¿cuántos escándalos ahí en esa partecita no han tenido estos supuestos líderes espirituales históricamente? Entonces, esos son los que dicen ser apóstoles y no lo son, porque son mentirosos, porque fallan ahí en el primer logosol, pero esto aplica para todos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el primer amor es lo que hablábamos en el libro Historia y Verdad del Unicornio. Las leyes creadoras tienen un propósito, y es expandir la vida. Las primeras humanidades que comenzaron a distorsionar esto hicieron lo que dice Apocalipsis: dejaron de lado el primer amor, la unión natural entre él y ella, abandonaron el primer amor y cayeron en prácticas distorsionadas. Y esto nos sigue ocurriendo como humanidad. Hemos dejado de lado ese primer amor espiritual. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, corregir, y haz las primeras obras. Entonces, ¿qué pasa si no se hacen las primeras obras? ¿Cuál es la causa de toda esta situación? La causa es: hemos dejado el primer amor, hemos cambiado la unión natural por una unión o prácticas distorsionadas. Eso pasó desde el tiempo que las humanidades decidieron hacer esto. Esa es la causa. Entonces el mensaje nos advierte: arrepiéntete, haz las primeras obras, haz las primeras correcciones, comienza a cambiar eso, porque si no, viene el efecto, causa y efecto. ¿Y cuál es el efecto? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. El candelero es el chakra. Entonces recuerden lo que les decía ahorita. En el espíritu, si usted lo saca, usted no va a ver si el espíritu es hombre o mujer. Ahí no se manifiesta el tema biológico, no hay esa sexualidad en el espíritu. Pero el espíritu manifiesta la fuerza del género de acuerdo al cuerpo que encarna. Es decir, el espíritu es el que te da la identidad sexual si eres hombre o mujer, de acuerdo al cuerpo en el que encarnaste. Y es precisamente el primer chakra el que determina esa identidad, porque es el que maneja precisamente los genitales. Entonces, ¿qué pasa si te quitan el chakra, el candelero, como dice el mensaje? Naces sin la capacidad de tener esa identidad sexual. Naces en un cuerpo biológicamente varón o biológicamente mujer, pero no tienes identidad porque en el espíritu ya no está. Se perdió porque, como dice el mensaje, no hiciste las primeras obras. En tu proceso de reencarnaciones, distorsionaste tu sexualidad con diferentes prácticas, vida tras vida, hasta que llega el momento donde se ejecuta la ley de causa y efecto
Y lo que sabemos por este mensaje es que el efecto de prácticas distorsionadas es perder la identidad de género a nivel espiritual. Entonces nace ese ser humano y no sabe lo que es. Entonces cuando estas personas dicen, no, es que yo desde pequeño me he sentido así, o soy mujer pero me atraen las mujeres, o soy hombre pero me siento mujer, o cualquier cosa de estas que las personas dicen, pues se entiende y se comprende por qué dicen eso y lo dicen en serio. No es que sean problemas mentales, que ya eso está descartado hace rato, realmente se sienten así porque nacen con una condición espiritual. No puedes devolverle la identidad en el espíritu con un tratamiento mental o con un medicamento. Eso no se puede. O si se meten en la religión a rezar para ver si Dios los ayuda. No hay forma en esta encarnación de que puedan colocar ahí nuevamente el chakra. Ahora, si están encarnados, quiere decir que es una oportunidad para poder comenzar a hacer esas obras. Como dice ahí, arrepiéntete ya las primeras obras. Porque muchos me preguntan, oye, pero eso se puede revertir. No lo sé. Yo no conozco a profundidad cómo funcionan estas leyes, pero si está encarnado es porque algo puede hacer. Es lo que yo interpreto. Si volvió a tomar cuerpo para vivir ese efecto, es porque seguramente si corrige, algo podría revertir, pero no lo sé. Esa es mi opinión. Entonces, lo que nació en humanidades anteriores como prácticas distorsionadas que desvirtuaron el principio original, hacia futuro en las humanidades se convirtió en una condición espiritual con la que nacen muchos seres humanos que se destruyeron en su proceso de encarnaciones. Y esa condición es lo que se llama diversidad de género. No estoy atacando aquí a las personas, estoy diciendo la ley de cómo se originó. Una cuestión que no es natural, que no obedece al principio original, pero que en las humanidades se convirtió en una práctica distorsionada. Y en la medida que las humanidades sigan replicando eso, van a seguir replicando el origen del dragón, el origen de la oscuridad, que nació literalmente de esa forma, cuando se invierten las polaridades de tipo sexual. Esa es la realidad y este es el origen de todo esto. Es un video que lo hago para complementar el que hice sobre el plan de Jehová. Así que bueno, no es más por esta ocasión. Espero que se haya entendido un poco más todo esto. Igual estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.